Hola, reciban un cordial saludo. Retomando el tema, este es el video número 2, el tema de entendiendo el estrés y sus mecanismos de acción, que me parece a mí que es supremamente importante. Si entendemos cuáles son los mecanismos que lo desencadenan, pues más fácilmente podemos tratarlo, podemos hacer un abordaje. Les venía hablando sobre el sistema nervioso y veíamos sus derivaciones. Tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Esos sistemas entonces van a derivar lo que es el sistema nervioso autónomo o involuntario, y van a surgir otras subdivisiones como lo son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Retomando y entendiendo, el sistema nervioso simpático es el que activa, es el que acelera, y el sistema nervioso parasimpático entonces es el que calma, el que tranquiliza, el que regula, el que disminuye. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. El estrés entonces estaría directamente relacionado con el sistema nervioso simpático. Entonces los agentes estresores van a impactar sobre ese sistema nervioso simpático, se desencadenan las señales de alarma en el cuerpo cuando nos sentimos amenazados, es decir, cuando estamos estresados, cuando tenemos una situación de conflicto, cuando tenemos un proceso por resolver que nos produce ansiedad, que nos produce incertidumbre, que no sabemos qué va a suceder, entonces empieza a manifestarse la ansiedad. Y además las situaciones que no podemos resolver tan fácilmente, todo aquello que nos produce tensión, preocupación, entonces va a desencadenar toda una serie de eventos que van a hacer que el cuerpo tenga unas reacciones. Y si constantemente entonces estamos recibiendo todo ese bombardeo de información estresante, estresora del medio externo, y además desde nuestro interior, y además cómo nosotros vivimos ese estrés, cómo lo toleramos, cómo lo manejamos, entonces el cuerpo va a tener unas reacciones. ¿Cuál es la idea entonces? Aprender a manejar ese estrés, entender cuáles son los mecanismos que lo desencadenan. En este caso estaría directamente relacionado al sistema nervioso simpático. Entonces aprender a activar el sistema nervioso parasimpático. Entonces es lo que les he venido diciendo: respiración consciente, otra forma diferente de ver las situaciones. Por ejemplo, viene la situación estresante y yo decir, esto lo vamos a resolver, esto va a mejorar, ahí entra la fe, esto se va a resolver, esto lo vamos a manejar. En lugar de quedarnos en el conflicto, buscamos soluciones, siempre buscamos soluciones, y no quedarnos en el conflicto, en el problema, pues por lo que vamos entonces a desencadenar toda esta serie de sucesos, toda esta serie de eventos que van a llevar en detrimento a nuestra salud. Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles serían? Subida de la presión arterial, alteraciones en el funcionamiento, en la absorción de nutrientes, porque se ven afectada la función de los nutrientes, porque toda la sangre y todo, digamos, la reacción siempre se va a dar hacia la huida, hacia salir corriendo. Entonces así nosotros no estemos corriendo, pero en nuestra mente vamos a estar corriendo en el corre-corre, queriendo encontrar una solución o sintiendo que no hay solución. Entonces eso empieza a desencadenar una serie de eventos en el cuerpo que van a ser iguales a una menor calidad de vida, a una salud deficiente. Muy bien, cuando hay fallas en este sistema, en estos sistemas, en esta regulación, que hay una gran alteración, entonces ahí es cuando hablamos de una disautonomía. Entonces que se presentan los desmayos, que hay las alteraciones en la presión arterial, bajada de la presión arterial, que si vamos caminando entonces nos vamos a desmayar, por ejemplo, o vamos a tener esa sensación inminente de desmayo. En fin, cuando hay alteraciones en estos sistemas, cuando no hay una adecuada comunicación y principalmente
cuando estamos sometidos a esos agentes estresores, y si eso es lo que prima en mi vida, el conflicto, los problemas, si yo soy una persona que me enfoco principalmente en el problema y no en buscar las soluciones, cuando soy una persona principalmente pesimista, soy una persona negativa, entonces voy a estar más susceptible a este tipo de alteraciones. Entonces, la respuesta del estrés tiene componente principal el sistema neuroendocrino y en especial el eje hipotálamo hipófisis adrenal de este sistema. Entonces ahí vamos entendiendo un poquitico más cómo es que se va dando este proceso. Muy bien. Como lo vemos aquí en la imagen, entonces va a haber una afectación arriba, allá interno en nuestra cabeza, hipotálamo, en la hipófisis, y van a haber una secreción de hormonas en la sangre que van a ser secretadas por las glándulas adrenales, en respuesta a esta señal, a este agente estresor, y nuestro cuerpo se empieza a predisponer. O sea que si yo constantemente estoy siendo bombardeado por estos agentes estresores, y si además yo me estoy dejando estresar, porque es que también es como nosotros manejemos la situación, si yo me dejo envolver, si yo me dejo estresar, si yo me dejo de llevar de la preocupación, en lugar de dejarme llevar de la preocupación, entonces siempre desarrollar esa calma o esa tendencia a la calma o esa tendencia a buscar las soluciones. Muy bien, aquí entran en juego ya lo que serían los neurotransmisores. Un neurotransmisor o un neuromediador es una biomolécula que transmite información de una neurona, un tipo de célula del sistema nervioso, a otra neurona consecutiva, unidas mediante una sinapsis. Las neuronas se van uniendo, se va generando una sinapsis. El neurotransmisor se libera por las vesículas en la extremidad de la neurona presináptica durante la propagación del impulso nervioso, atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona siguiente, denominada postsináptica, fijándose en puntos precisos de su membrana plasmática. Ahí podemos ver entonces en la imagen cómo se da ese proceso, cómo se da ese intercambio de esos neurotransmisores y cómo van siendo recibidos por esos receptores. Entonces vamos a tener un neurotransmisor y vamos a tener un receptor. Y vamos a tener el vehículo en el cual se está transportando ese neurotransmisor, viajando a nivel neuronal, depositándose en el espacio que hay entre las neuronas y va a ser recibido en la otra neurona, en la terminal de la neurona, en las células, por unos receptores, y ahí se va desencadenando pues el impulso, se va desencadenando la reacción. Muy bien, y entonces se va dando pues todos los procesos que se van dando pues normalmente en la vía celular, en los espacios sinápticos, y ya se van dando lo que son esas sinapsis, esas conexiones donde se van transmitiendo esas señales, esos impulsos a partir de unos neurotransmisores. Y así es como vamos obteniendo las reacciones en el cuerpo. Una acción que lleva a una reacción, y esa reacción lleva pues una información que es transferida de neurona a neurona y que va llegando pues a todo el cuerpo, a todas las células va llegando esta información. Muy bien, y hay diferencias entre lo que es un neurotransmisor y una hormona. Un neurotransmisor, al ser liberado, solo comunica a una neurona inmediata mediante la sinapsis. En cambio, una hormona se comunica con otra célula sin importar lo lejos que esté, viajando a través del torrente sanguíneo. Bien, entonces los neurotransmisores van a cumplir su función a través de las neuronas como tal, y se va dando lo que son las sinapsis. Muy bien. Aunque algunos neurotransmisores suelen actuar como hormonas,
y a esto se les denomina neurohormonas. En sentido estricto, según la definición de hormona, la de Roger Guillemin, un neurotransmisor sería una hormona de secreción paracrina, liberada por las neuronas, aunque debido a sus características específicas, el neurotransmisor a menudo es considerado una forma de comunicación celular distinto de las hormonas. La distinción entre uno y otro es difusa. Muy bien, ¿y qué es una hormona? Las hormonas son sustancias segregadas por las células especializadas localizadas en glándulas endocrinas, carentes de conductos, o también por células epiteliales e intersticiales, cuyo fin es el influir en la función de otras células. Las hormonas pertenecen al grupo de los mensajeros químicos, que incluye también a los neurotransmisores y las feromonas. A veces es difícil clasificar a un mensajero químico como hormona o neurotransmisor. Bueno, muy bien, entonces la idea es que nuestro cuerpo está en una constante evolución, está percibiendo señales de nuestro entorno y entonces vamos a tener reacciones que las vamos a percibir finalmente como una emoción. Vamos a sentir y vamos a generar esas emociones. Vamos a tener un pensamiento, va a haber una sensación, va a haber una reacción, va a haber un comportamiento emocional. Y eso pues, entonces aquí entendido un poco más en minucia. Clasificación de los neurotransmisores. Entonces tenemos neurotransmisores colinérgicos, está la acetilcolina, adrenérgicos, que se dividen a su vez en catecolaminas, ejemplo la adrenalina o la epinefrina, noradrenalina o norepinefrina y dopamina, e indolaminas, serotonina, melatonina e histamina. Tenemos los aminoacidérgicos, GABA, taurina, ergotioneína, glicina, beta-alanina, glutamato y aspartato. Peptidérgicos, endorfina, encefalina, vasopresina, oxitocina, orexina, neuropéptido, Y, sustancia P, dinorfina A, somatostatina, colecistoquinina, neurotensina, hormona luteinizante, gastrina y enteroglucagón. Radicales libres, tenemos óxido nítrico, monóxido de carbono, adenosín trifosfato y ácido araquidónico. Muy bien. Puede resultar bastante complejo todo esto, pero eso es lo que va pasando al interior de nuestro cuerpo. Muy bien. El miedo y los sistemas de alarma del cuerpo y el cortisol. El cortisol entonces es la hormona del estrés. ¿Qué va a pasar entonces? Que vamos a tener un estímulo del medio externo, si es amenazante, si es un agente estresor, entonces nosotros nos vamos a predisponer, eso se va a detectar. Tenemos unos sensores que van a detectar esto. Y dependiendo pues del estímulo, vamos a tener una reacción que va a ser dada y va a secretarse desde las glándulas adrenales localizadas encima de los riñones, las glándulas suprarrenales, y van a tener una reacción que va a ser una secreción que finalmente va a llevar esa información allá arriba a nuestro cerebro, hacia la hipófisis, y se va a dar entonces esa reacción. ¿Cómo vamos a reaccionar? Pues dependiendo si es un estresor, quizás entonces vamos a reaccionar con huida, o nos vamos a paralizar, o vamos a reaccionar con enojo. Y es ahí cuando se dice que siempre estamos armados. Y si vemos a una persona en esas condiciones es porque es una persona que está estresada realmente. Muy bien. Ante eventos estresantes o interpretados como estresantes, el sistema nervioso simpático se activa,
el cual provoca de inmediato la activación de las glándulas adrenales del sistema neuroendocrino que estamos comentando. Esta activación estimula la liberación de vasopresina en el eje hipotálamo-hipoficiario. La presencia de esta sustancia estimula a la hipófisis a que libere otra hormona, la corticotropina, a la circulación general del cuerpo. A su vez, la corticotropina actúa sobre la corteza de las glándulas adrenales, induciendo la síntesis y la liberación de glucocorticoides, en particular el cortisol, que es la hormona del estrés. Así pues, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal se puede entender como una estructura que, ante la aparición de un evento estresante, produce una cascada de hormonas que concluye con una mayor liberación de glucocorticoides en el cuerpo. De este modo, la principal hormona del estrés que modifica el funcionamiento corporal es el cortisol. No obstante, otras hormonas como el glucagón, la prolactina, hormonas reproductivas como el estrógeno, la progesterona y la testosterona, y hormonas relacionadas con el crecimiento también se ven modificadas durante los estados de estrés. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, hormonas benéficas. Hablemos aquí de la testosterona que nos da energía, que nos ayuda a esa constitución ósea, que nos da la masa muscular, presente tanto en hombres como en mujeres, más en hombres que en mujeres, pero es supremamente importante para el estado de ánimo. Si es liberada el cortisol, si estamos sometidos constantemente a estrés, situaciones estresantes, entonces esos niveles de esa hormona supremamente importante para mantenernos bien, entonces se va a ver disminuida. Como consecuencia vamos a subir de peso, vamos a engordar. La subida del cortisol, hormona estresante, hormona del estrés, entonces va a hacer que engordemos. No vamos a tener entonces suficiente producción de testosterona y vamos a disminuir la masa muscular. Las posturas están directamente también relacionadas. Una postura de estrés es una postura que me predispone a mí a estar al ataque, quizás estar predispuesto a atacar, o me va a llevar a la depresión, hombros redondeados, decaído, en fin. Va a afectar directamente entonces a la producción adecuada de hormonas en el organismo, predominando más otras que nos van a llevar pues entonces a un deterioro de las funciones normales en el cuerpo, nos van a llevar a tensión, nos van a llevar a depresión, nos van a llevar a angustia, pues una cantidad de emociones que están directamente relacionadas. Entonces las hormonas del estrés, el cortisol, hormona del estrés, ¿qué es el cortisol y qué hace? Hablemos entonces un poco del cortisol. El cortisol es una hormona esteroide, más específicamente un glucocorticoide que es secretado por las glándulas suprarrenales. Entonces, ante esas señales de estrés, que nos vemos amenazados por el medio, entonces inmediatamente las glándulas suprarrenales entonces liberan el cortisol y entonces va a través de estos canales, a través de la sangre, va a ser detectado finalmente, va a ser detectado y va a generar pues una reacción. Muy bien. Una hormona es una sustancia química que se realiza en una parte del cuerpo, pero que pasa a la corriente sanguínea y tiene efectos sobre otras partes del cuerpo. Muy bien. Funciones del cortisol. Ayudar al cuerpo a equilibrar el efecto de la insulina para mantener el azúcar en la sangre en el nivel adecuado y el uso de azúcar y grasa para obtener energía. Ayudar al cuerpo a controlar y responder al estrés. Ayudar a regular la presión arterial. Ayudar a regular el sistema inmune. No es el malo del paseo, no es tan malo. Cuando tenemos más situaciones estresantes, cuando nos vemos rodeados de amenazas, de peligros que a veces son imaginarios, entonces vamos a liberar de más, vamos a sentirnos amenazados constantemente. Y ahí es donde viene el problema. Entonces que ya se pasa de los niveles adecuados y ya en lugar de ser
algo benéfico, entonces empieza a hacer daño. Muy bien. Alteraciones por cortisol elevado, cuando se sube demasiado. Problemas suprarrenales, depresión severa, síndrome de Cushing, los cambios de humor, tales como ser más irritable, deprimido o ansioso de lo normal, problemas digestivos, enfermedades del corazón, problemas de sueño, aumento de peso, envejecimiento de la piel y de arrugas. Estamos siendo entonces bombardeados constantemente por estrés, por situaciones estresantes, vamos a tener esas reacciones. Ya son alteraciones, porque todo se sale de la homeostasis, como se habla en la primera parte de este video. Entonces, ahí, supremamente importante, aprender a manejar el estrés. Vemos una persona que está irritada constantemente. Es una persona que requiere cuidado, es una persona que requiere atención, es una persona que está malhumorada todo el tiempo. No critiquemos, no critiquemos. Miremos entonces cómo podemos ayudar, o guardar una distancia, dejar que las cosas se vayan resolviendo. Quizás es mejor la distancia que entrar en conflicto. Ahora, si son dos personas estresadas juntas, entonces tienen que hacer algo, tienen que buscar ayuda, tienen que manejar técnicas de respiración, meditación. La alimentación es supremamente importante. Si nosotros tenemos dietas negativas que no están ricas en nutrientes, entonces vamos a desencadenar estrés, nuestro cuerpo se va a estresar y vamos entonces a tener esas tendencias. Entonces una dieta rica en azúcares, rica en harinas, rica en grasas, comida chatarra básicamente, entonces va a llevar a que el cuerpo tenga exactamente esas mismas reacciones. Muy bien. Entonces aquí nos queda mucho más claro. Bien. Alteraciones por cortisol elevado. Otros síntomas son dolores y molestias, especialmente el dolor de espalda. Aumento de la susceptibilidad a las infecciones. Cortisol puede debilitar la eficacia del sistema inmune. Para que vaya entendiendo muchísimo más por qué se está enfermando con tanta frecuencia. Tendencia negativa, dieta negativa, no hay positivismo en su vida, usted tiene tendencia a ver el lado feo de las cosas. Hay que aprender a alegrarse, hay que motivarse, hay que ser agradecidos día a día por todos los regalos que tenemos en nuestro día a día. Si somos pesimistas, si tenemos dietas negativas, entonces vamos a estresar nuestro cuerpo, vamos a liberar más cortisol. Si somos personas descuidadas, realmente somos personas entonces que no amamos la vida. Si somos descuidados, no estamos amando la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un debilitamiento en nuestra salud y van a venir todas las enfermedades y va a ser un dolor de cabeza día a día y vamos a hacer un dolor de cabeza también para otras personas. Muy bien. Se debilita el sistema inmune, vello facial en las mujeres, puede aparecer signos de púrpura, rosa, de estiramiento, estrías, similares a los observados en algunas mujeres en embarazo. Entonces, son alteraciones en la piel, manchas en la piel, arrugas, estrías, y una cantidad de alteraciones que son malfunciones que nos están diciendo, son una alarma, un llamado de atención que nos dicen, bájele, disminuya, cambie su estilo de vida, se está enfermando con mucha frecuencia. Son señales que se van encendiendo que nos dicen, haz un alto, haz una parada. Y una parada vamos a hacer ahora, vamos a hacer otra pausa, continuamos más adelante con la tercera parte del video. Muy bien, manténganse en contacto.